buenas tardes. Estamos en su espacio Economía al Día. Hoy tenemos con nosotros al economista Luis Manuel Piantini. Yo no voy a decir la cantidad de trabajos, de experiencia que tiene, pero es un economista con un gran aval y con el que vamos a conversar hoy. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo está, señor Piantini? Bueno, la economía está tan caliente como la temperatura allá afuera, y entonces tú sabes que el señor Piantini también tiene la cabeza caliente cuando él quiere expresar sus opiniones, ¿no? Tenemos lo de la meta 2036, tenemos los aranceles de Trump y tenemos un montón de cosas con las que vamos a hablar. Sí. Pero yo quisiera que comenzáramos con el señor Luis Manuel Piantini hablando de la meta 2036, ya que ayer, este jueves, se reunieron todos las entidades y las personalidades que están incluidas en este proyecto, ¿no?, con el presidente, para tratar sobre el mismo. A mí me gustaría saber su opinión con relación a esto, señor Piantini. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cándida. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, pueblo dominicano. Que Dios me lo bendiga y me lo proteja de los mismos dominicanos. Mira, yo recuerdo aquellos planes que se hacían en la época de inclusive la Junta de Planificación se creó aquí cuando Bosch, y el primer director fue Orlando Asa del Castillo, que después fue secretario técnico de la presidencia. Y después, cuando Balaguer nombró ahí a dirigentes comunistas y del Partido Revolucionario Social Cristiano a dirigir la Oficina Nacional de Planificación. Estuvo Acquasiati. Carlito Acquasiati fue uno de los directores ahí. Sí. Y ahí estuvo también el señor Carán, estuvo ahí. Una serie de técnicos prominentes, ¿no?, de esa época, que venían de planificación, de que se hacían en Chile, en Perú, todas esas ideas, ¿no?, cepalinas. Esos planes nunca se pusieron en práctica. Eran unos libros grandes. Y después hemos tenido varios planes después de eso. El 2030, el 24, no sé, muchos 20, ¿no? Pero cuando tú lo pones en la inteligencia artificial y utilizas los algoritmos a ver qué ha habido de eso, el resultado te da 0, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema aquí es organización y disciplina, que no hay. Un país que no tiene organización y no tiene disciplina, no tiene sentido de hacer unos planes de mediano y largo plazo. Aquí los planes que han funcionado han sido los planes de corto plazo que se han aplicado durante los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Esos planes son los que han permitido crecer al país en lo que ha crecido. O sea, no hay que hacer tantos planes. Lo que hay es que eliminar distorsiones y eliminar problemas que hay. Mira, hay 4 problemas que con la eliminación de eso el presidente no tiene que reunir a todo el empresariado, ni una fotografía ahí de postalita. Bueno, el empresariado son empresarios, están ahí porque son sus intereses, ¿tú me entiendes? Y bueno, eso es parte del show que hacen aquí y no voy a hablar de los comunicadores ni de la comunicación, pero bueno. Entonces, aquí hay 4 elementos. El primer elemento que te está afectando indiscutiblemente la formación de empresas aquí es la burocracia. Esto que ha tenido problemas el pacto laboral. El código de trabajo. El código de trabajo. Sí, el código de trabajo, pero el pago que se hace, la cesantía. Ajá. O sea, si tú no le buscas un sentido de bajadera a la cesantía, por ejemplo, que lo que han dicho los empresarios, mira, yo te respeto lo que hay. Ahora, de aquí para adelante, vamos a aplicar otro sistema diferente, porque eso me está afectando a mí.
tú tienes que ver al país desde el punto de vista universal. Ya este no es un país aislado. Ya este no es un país donde Balaguer era el que quería mantener un país aislado para que nadie se acordara que él existía. Entonces él no tenía relaciones casi con nadie, no pagaba a los organismos internacionales y él manejaba esto, ¿verdad? Y bueno, pero como una parcela, porque era una economía pequeña y cerrada. Había todo que hacer en aquel tiempo, sí, pero no podías hacer. En sus últimos 10 años él hizo muchas de estas reuniones con el empresariado, bueno, pues para discutir. El mundo estaba más abierto, exacto. Ya no había guerra fría, ya no había una serie de elementos que existían cuando él comenzó. Pero bueno, el asunto es que ok, usted dijo el código tienes que adecuar el país ya a la situación internacional. Tú no puedes permitir que un grupo de sindicalistas, que es la oligarquía de los sindicatos aquí en este país, ¿cuánto representan de la cantidad de mano de obra existente? Hay un 54% que no está formalizado, eso no tienen sindicatos, de la cantidad de 4 millones y pico de trabajadores que hay. Y después hay una gran parte en el sector servicio que tampoco están sindicalizados y en el mismo sector formal no hay muchos que están sindicalizados. O sea, que esos sindicatos representan el 5% de la mano de obra, ¿no? Y te quieren controlar el 100%. Entonces eso no es posible. Pero lo que pasa es que estamos frente a gobiernos populistas. Entonces deje el populismo, olvídese de 2036 y fíjese lo que usted tiene que resolver ahora. ¿Para qué? Para darle motivación a las empresas a instalarse y a mantenerse y a innovar, ¿no? Y a mejorar el salario y a mejorar las pensiones, porque esa cesantía está impidiendo que el sector empresarial pueda aportar mayor contribución a lo de las pensiones y a lo de los salarios. Eso es un elemento. El otro elemento es... el otro elemento muy importante es lo de el sector informal que estamos hablando. Usted tiene que eliminar el sector informal, bajarlo, no eliminarlo, porque nunca se va a eliminar, pero reducir, porque reduciéndolo usted va a tener mayor capacidad impositiva, usted va a poder aumentar más los programas de los aportes a la seguridad social y a los beneficios de los trabajadores. Usted va a tener una serie de que las empresas pequeñas y medianas puedan formalizarse, participar del mercado de crédito, poder participar como competidores dentro del mercado que son oligopolios y monopolios en este país, que no tienen 2 o 3 acaparados. Entonces usted le va a dar la oportunidad a esas empresas de que crezcan y sean parte de esas ramas de servicios y esas ramas industriales. Pero, usted tiene que bajar el costo para que esas empresas se formalicen, que el costo impositivo es muy alto, ¿verdad? Ahí ya se le adicionan otra serie de costos que exige el Estado a las empresas. Entonces, usted pone una tasa bajita donde estas empresas se vayan formalizando y a medida que ya se van engrandeciendo van pagando más impuestos. Una cosa, ¿y qué usted, en base a sus análisis, qué proporción de costo significa el trabajador en términos de cesantía en una empresa? ¿Qué término? La cesantía en el costo del trabajador. Del trabajador. Según los empresarios, es una parte sustancial. Yo no soy empresario, soy economista y me llevo de como ellos calculan, ¿no? Y dicen que el peso es significativo, ¿no? Ahora, yo he visto algunos análisis que se han hecho por otros economistas también, que se han publicado, donde se ve que hay un peso cuya eliminación puede aumentar la proporción que puede aportar el empresario, ¿no? Hasta un 14% para la prestación social. Ahora está en un 8%, te lo puedo aumentar 6 puntos. Y eso te vamos a mejorar las pensiones. Te aumenta te puede aumentar hasta un 30 y un 40% el sueldo cuando te eliminan ese costo que tú tienes acumulado ahí. Entonces, yo oí a un empresario que dijo precisamente hace como 2 o 3 días, dice, bueno, aquí hay economistas que dicen que hay empresas que pierden y no son cerradas.
¿Por qué? Ellos dicen que porque esas empresas por abajo no pagan lo que tienen que pagar y se benefician y por eso no cierran. No, el problema es que para yo cerrar me cuesta 1 millón de pesos y para yo mantenerme con déficit me cuesta 100,000 pesos. Entonces yo prefiero estar 10 años pagando 100,000 pesos y no buscar 1 millón de pesos para yo cerrar mi empresa. Ese es el problema. Que del Estado se ve eso de un escritorio muy bonito, pero el empresario que está bajado y que le cuesta eso, es que se da cuenta. Ahora tú lo ves en los números. Mira el sector industrial dominicano, ve a ver su tasa de crecimiento en los últimos 30 años, cuál ha sido, y mira el sector zona franca, cuál ha sido la tasa de crecimiento, cuál de los dos ha sido más exitoso, cuáles nuevas empresas se han instalado. Haz ese análisis para que tú veas. Y hay una retranca ahí entonces significativa. Hay un problema serio. En aquellos países donde ha habido más éxito en el sector, en su sector económico, es donde más pequeña y mediana empresa hay. Claro. Por la diversificación que hay, la competencia que hay entre las empresas. Pero tú estás creando unos monstruos y al gobierno le conviene la creación de esos monstruos. Porque para el gobierno es más fácil colectar impuestos de un monstruo que colectar impuestos de 100 medianas o pequeñas empresas. Ahí se tienen que fajar. Y dice que se le va mucho el dinero y entonces pierde mucho impuesto. Pero con el tema del sector laboral, señor Piantini, yo lo que pienso, ahora, le pregunto yo, ¿usted no cree que es más importante que el sector patronal y el sector sindical y el gobierno, o sea, el tripartito, se siente de manera honesta, con los números reales, con las cifras reales, para poder hacer una discusión amplia? Porque, déjeme decirle... Ellos se han sentado. Se han sentado, pero no con los números reales. Con los números. Lo que pasa es que el sector obrero no quiere esos números. ¿Tú entiendes? No le conviene esos números. ¿Tú entiendes? Porque van a perder... una cantidad va a perder la fuerza dentro del sector obrero, ¿tú me entiendes? Entonces no le conviene. Si es que tiene alguna fuerza. Yo no creo que tenga tanta fuerza. Entonces, el tema es que la economía dominicana... Estas son las grandes empresas. Los sindicalizados son las grandes empresas aquí en este país. No, en la mayoría de las grandes empresas no hay sindicatos. No, bueno, no en los sectores industriales, ve a ver para que tú veas si no hay empresa, si no hay sindicatos en las grandes empresas industriales en este país. Estamos hablando de las grandes empresas industriales, no estoy hablando de servicios, bueno. Estoy hablando de las grandes empresas industriales. De manufactura. Son sindicatos que vienen de los años 60, 70 en las grandes empresas industriales. Porque las grandes empresas industriales, cuando tú las vas a ver, hay muy pocas creadas recientemente, la mayoría tienen 50 y 60 años, sí. Y tienen los mismos sindicatos que tenían en esa época. Ve a ver qué empresa industrial tú tienes ahora reciente. No tiene. A mí no me gusta poner números, no poner nombres, porque después dicen que uno está señalando cosas. Pero tú agarras un análisis. Bueno, ahí hay un libro. Yo le enseñé los otros días. Yo creo que ustedes, el libro de monopolio en el país, que este muchacho Esteban Rosario publicó, un tipo que tiene mucho tiempo publicando ese tipo, o sea, ahí hay mucha información. Yo quiero saber algo sobre tal empresa, yo voy ahí por la riqueza de información que hay, entonces ahí tú te das cuenta que hay 10 familias que te dominan el 90% del sector empresarial dominicano. ¿Por qué? Porque una empresa de ellos fue la base. Y a través de esa empresa base se fue creando otras empresas asociadas, pero no tenían competencia interna. Porque tal vez no había capital para otra gente, sino ellos tenían el capital. Yo no le estoy criticando. Fueron innovadores en su momento. Lo que yo te digo es que hay que abrir el mercado. Hay que abrir el mercado para que haya mayor posibilidades y haya mayor empresario en este país y se reparta mayor la riqueza y se reparta mayor los ingresos. No es a través de los impuestos para gastarlos en gasto corriente para que se vaya al mar, a la cloaca. No, es creando empleo. Así es. Entonces, ese tipo de collo que no están haciendo que se creen los empleos es lo que hay que eliminar en estos planes que hay de largo plazo que no se cumplen nada.
¿Por qué? Porque no se resuelven los problemas que hay que resolver, como estamos viendo ahora. Yo te he hablado de 3 problemas, de los monopolios, oligopolios, te he hablado de la cesantía, te he hablado del mercado informal y había otro. Yo tenía 4, que con esos 4 tú ya no tienes que inventar más planes, ¿me entiendes? Pero aún resolviendo esos grandes problemas como el de la informalidad y el de la cesantía, tenemos el problema también del problema de la inversión de los recursos del Estado, tanto de la recaudación, el problema fiscal completo, no tanto del lado del ingreso como del lado del gasto. ¿De qué manera podríamos nosotros lograr el desarrollo que se pretende para el 2036, del que faltan nada más 11 años, si todavía en el país tenemos una serie de problemas que son indispensables para lograr un desarrollo? Nosotros tenemos problemas de suministro de energía. En el país un gran porcentaje de la población dominicana no recibe agua potable en su casa, y el que la recibe no la recibe de manera permanente, ¿no? Y hay el mismo caso del transporte, que aunque se ha avanzado un poco con relación a eso, son temas básicos que si usted no logra resolverlo, es muy difícil que usted pueda decir que está en proceso de desarrollo. Mira, lo primero que tiene que hacer el Estado cuando quiere que se logre el 2036 es eliminar el populismo de considerarse un estado de beneficencia. Porque aquí el 50% de la población está en subsidio. Y cuando tú tienes un 50% de la población con programas de subsidio del gobierno, tú dices, coño, pero ¿y qué es lo que quieren esta gente? En 11 años llegar a ser Grandes Ligas cuando no han pasado ni por AAA ni por AA. No, viejo, eso no es así. ¿Me entiendes? Entonces, pero usted está pensando como un hombre rico. No, espérate. Porque en Estados Unidos el welfare está y la gente vive de ayuda del gobierno. Estados Unidos es un país desarrollado. Y un país desarrollado con mucho dinero. Aquí nosotros somos una isla, mi hermano. Un pedazo de isla. Pero, Cándida, mira, aquí el pobre no quiere ser clase media. Para el país, para la clase media de este país es demasiado pesado ser clase media. Son los que pagan más impuestos. Son los que pagan los precios más caros. Tú una farmacia, las farmacias no están subsidiadas como la farmacia del pueblo donde van los pobres. Aquí hay muchísimos servicios que le da el Estado a los pobres. Mira ahora las escuelas, los alumnos se están yendo de los colegios privados, se están yendo a las escuelas, porque los profesores se están yendo de los colegios privados a las escuelas, porque en las escuelas le están pagando más salarios. No quiere decir que los profesores sean mejores, pero en las escuelas le están pagando mejores salarios que en los colegios privados. Y están dejando colegios privados sin profesores, o los profesores que están tomando son de muy baja calidad. ¿Me entiendes? Ahora en las escuelas te dan la alimentación de los niños, también te dan los uniformes y te dan los libros. En los colegios privados tú tienes que comprar los libros a ellos, comprar los uniformes a ellos, oye, y no te dan alimentación como te lo dan en las escuelas. Entonces, ¿qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser pobre? ¿Seguir en las escuelas privadas y no en un colegio? Entonces, pues, ahí hay un elemento donde tú dices, bueno, aquí lo que pasa es que hay políticas que están siendo dirigidas que lo que te hacen es que el pobre prefiera seguir siendo pobre. Bueno, es lo que le pasaba a los puertorriqueños, que vivían debajo de un puente y lo sacaban de ahí y lo metían en una vivienda, pero cuando estaban debajo del puente le daban cuarto y le subsidiaban la alimentación. Pero cuando lo metieron en la vivienda le dejaron de dar dinero y no le subsidiaban la alimentación. ¿Qué hizo el tipo? Dejó la vivienda y después para el puente otra vez, porque ahí podía jugar dominó y le daban su cuarto y su año. Pero eso es, mi hija. Sí, cuando tú enseñas a un pueblo a no trabajar, a vivir del DAO, ahí no hay posibilidades de desarrollo de ninguna especie, y eso es lo que está pasando en este país. No, bueno, yo no creo que son 1.500 pesos le den para muchas cosas a la gente. Pero tenemos que hacer una pausa. Yo quiero que a la vuelta me diga cómo podemos, toda esa mano de obra que está en el Estado y que no creo yo que sea tan necesaria, podemos hacer que vaya al sector privado. Pero mientras vamos a hacer una pausa, volvemos en unos minutos. Yo te voy a decir ahora.
En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Esa firma, la que haces todos los días, hoy vale más que nunca. En Promipyme, tu firma es tu garantía. Escucha cómo estamos cambiando las reglas del juego. Seguimos en su espacio Economía al Día. Tenemos con nosotros al economista Luis Manuel Piantini y antes de la pausa hablábamos del problema del exceso en la nómina pública y de qué manera podríamos hacer que esa masa de trabajadores y de empleados del sector público puedan pasar al sector privado, porque tampoco podemos sacarlo a todo y dejarlo en el aire. Ese era el otro punto, el cuarto que no me acordaba. No, y acompañarlo que ese gasto corriente. Sí, hay mucha gente del sí, sector privado que está en el sector público. Sí. Pero mira. ¿Por qué se van para el sector privado, Mira. para el sector público? Déjame explicarte. Te están... Y fue el gobierno que lo mandó aquí. Mira, déjame explicarte. Mira, antes de entrar a ese punto, mira, es una gran pena lo que está pasando aquí. Porque la clase media no tiene quien la defienda. No. No tiene quien la defienda. Es una desgracia en este país. Aquí no hay gobierno que defienda a la clase media. La clase media está indefensa frente a la voracidad que hay en el mercado para una serie de precios que son impuestos por un mercado que no es competitivo. Aquí no hay mercado de precio competitivo. No existe. Eso no existe. Aquí se administran los precios. Pero el Estado, naturalmente, va a la ayuda de la clase de abajo, ¿no? Los que tiran piedra, los que arman lío. Entonces, eso hay que ir ahí. Hay sentido de bondad también, sentido de misericordia. Yo no te digo que no. Hay algunos que lo tienen. Y puedo, dentro de la parte de la filosofía de la socialdemocracia, hay una tendencia a lo social, pero dejaron a la clase media sin estar en el social. ¿Me entiendes? Desamparada. Sí, desamparada la dejaron. Pues aquí el Estado no ejerce el poder que tiene en términos de evitar abusos. Bueno, pero mira, aquí se creó hace 13 años una ley de competencia que aquí se anuncia y va mucho programa y habla mucho de la ley, y habla mucho de esto y lo otro, y que van al exterior y que ponen pero ¿cuál es el ejemplo? Pero este es un país que está lleno de monopolio y de oligopolio. Sí. Este es un país que la mayoría de las empresas administran los precios, pero fíjate que cuando aumenta la tasa de cambio, aumentan los precios, pero nunca baja cuando baja la tasa de cambio, porque el mercado no es que está rigiendo eso, o fíjate, y no voy a mencionar nada, pero voy a poner un ejemplo. Aquí está el sector financiero, ¿no? El sector financiero te gana un 20%, 24% de tasa de rentabilidad en un año cuando está cayendo la economía. ¿Por qué? Por la ampliación que hay en los márgenes entre tasas de intereses de activa y pasiva, y en la brecha en la tasa de cambio. Tú ves ahora mismo que se está abriendo la brecha. ¿Por qué motivo? Porque hay una especulación en el mercado cambiario. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? No, eso es el mercado. Sí, el mercado de 2 o 3. Pero ¿a costilla de quién? De la población que tiene que ir a comprar eso, a esos precios y a esas tasas manipuladas. Bueno, ese es el problema. Entonces, en vez de resolver esos problemas, te crean unos programas de que para el año 2036
No, señor, aquí hay una serie de problemas actuales en esta economía que usted tiene que resolverla primero antes de pensar de que el año 2036 ya eso no existe. Ya usted le da esos números a una inteligencia artificial de un algoritmo y le dije lo que tiene que ser, no tiene que sentarse ni que 10 veces o 20 veces, eso no tiene sentido. Y los vinos y los quesos. Pues, no, eso es, no hay popó, no hay potalita. ¿Y de qué manera, no existe. ¿Y de qué manera se pueden encontrar esos márgenes en una economía abierta donde no se supone que hay control de precios ni nada? Por eso que te digo, pero bueno, no hay control de precios cuando supone que hay un mercado competitivo. Pero cuando hay 2 o 3 que te manejan el mercado, ahí tiene que haber algo que te regule. ¿Qué hizo Trump ahora? Ustedes me bajan los precios en la medicina o le impongo un 50% de arancel. No, de impuestos. Al arancel se lo pusieron a los indios, que eso va a obligar a que se fabriquen medicina en los Estados Unidos, ¿tú entiendes? Claro. Porque eso es lo que le está haciendo, ¿tú entiendes? Trayendo esos capitales. Creando el proteccionismo para crear mercado como lo hacía CEPAL mediante el modelo de sustitución de importaciones. Eso es lo que está haciendo ahora Trump. Eso no se inventó Trump, eso viene de los años 60 que se aplicaba en América Latina. Pero va a acabar con el multilarismo. Bueno, pero el multilarismo ¿a quién benefició? ¿A quién benefició? Bueno, el libre mercado ha beneficiado en parte, Sí, no podemos negarlo. Benefició a los chinos los benefició más que nadie, porque aquí qué déficit tenemos. Nosotros, Aquí tenemos un déficit. Y a los mega ricos de los países desarrollados. No, y hasta nosotros, porque nosotros no teníamos un mercado tan abierto como benefició ahora. a Brasil en un momento determinado y a Argentina porque aumentaron los precios de los commodities. Pero ve a ver cuál es la diversificación que han hecho. Ninguno se sigue quejando de eso, de que en América Latina no hay diversificación, que todo depende de materia prima. Porque vivimos en el corto plazo. Es simple y llanamente eso, y porque son 2 o 3 que manejan los mercados, simple y llanamente eso. Eso sí, 2 o 3 que lo manejan, pero no que el libre mercado no funciona, ¿eh? Pero si los 2 o 3 lo manejan, el libre mercado no funciona, porque nosotros, por Dios. Antes... Bueno, no te están prohibiendo, no te están prohibiendo, pero te están imponiendo los precios. Y eso es lo que tú tienes que pagar. Pero por lo menos tenemos los productos. Bueno, tenemos una gran diversidad. Pero eso no es libertad tenemos de los mercado. Medicamentos, tenemos facilidad, tenemos acceso. Ahora son los gobiernos con sus políticas. Es una libertad de mercado parcializada. Exacto. Okay. La vida es parcial. Entonces estamos en lo de los gastos corrientes, que es lo otro. Sí, exacto. O sea, usted no puede pretender que van a venir y lo van a poner en la OSD, que eso es lo que quieren, y que en la OSD, yo no sé para qué, porque la OSD, entonces la OSD, hay un país que le exigen 100 condicionalidades, yo creo que no ha cumplido ni 5. Entonces, no, naturalmente. Claro. Y yo no sé para qué, qué sentido tiene. Pero bueno, como nombre es cuestión de título, de cuestión de titulito, bueno, entonces el titulito. Pero si eso obliga a resolver los problemas, está muy bien. El titulito. Mira, a Costa Rica le pusieron su 15% por OSD. Pero bueno, estábamos hablando del gasto corriente. Ajá. Entonces el gasto corriente. Mira, este país se ha desarrollado todo este tiempo por la sombra de inversión que hizo Balaguer. Sin las presas, no hubiera habido agricultura en los campos en este país. Sí. Yo fui los otros días a Ocoa y hacía mucho que no iba. Fui a ver un proyecto de uva, de vinos. Vino, sí. Y Ocoa, qué bueno, para los que toman vino, no es un chateau, No, un pero la francés y un FIBA, californiano. pero un vino dominicano, ¿tú entiendes? Donde tú puedes sustituir ese vino ¿Qué te por pone a otro vino brindar? que se están trayendo aquí Claro. para dárselo a los turistas, ¿tú me entiendes? Y lo puedes fabricar aquí. Bueno, pero es pequeño, no le han hecho caso porque tampoco es una familia de renombre. Si fueran unos Rochal que hubieran sido los que estuvieran inventando eso, hace rato que tuvieran los cuartos metidos ahí del gobierno, porque el gobierno nada más ayuda a los ricos, para que tú sepas eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y hay una tierra marrones aquí, una tierra marrón aquí, y no hay nada. Pero al lado
Tuve unos platanales y unas flores hermosísimas. ¿Cuál es la diferencia? El agua. El agua. ¿Tú crees que aquí Balaguer construyó 35 presas? 32 presas. Después de Balaguer, aquí se han construido dos presas y hay una que tiene 8 gobiernos. 4 gobiernos. Cuatro periodos de gobierno. La de Monte Grande. 4 periodos de gobierno. Que esa agua no llega a Asua. Eso es para allá, para la cuenca de Enriquillo y esa zona, y Barahona y esa parte, ¿no? O sea, aquí hay todavía 35 presas sin construir para proporcionarle agua al campo dominicano. Pero eso no se ve en las ciudades. Los turistas no ven eso. Porque es mejor importar, traer las importaciones. Ahí está la cebolla, que le deben 200 millones y no lo pagan. Ahí está el seguro agrícola, que deben 800 millones, pero tienen subsidios que hasta ricos tienen subsidios. Hasta los ricos tienen subsidios. ¿Tú sabes lo que hicieron en este país? ¿Tú sabes lo que hicieron? El PLD, en el gobierno, yo no sé si fue Leonel, crean un programa, yo no estaba aquí, llamado CUBEN, ¿no era? ¿No me lo explicaron? Sí. Bueno, cogieron y fueron, hicieron su encuesta y toda su cuestión, y ahí tenían. Había un 39% de pobreza en aquella época con ese número. Ahora di que la pobreza está en 18 y el número se ha duplicado. Mira lo extraño, ¿no? Y lo errado, ¿no? Que tú tienes menos pobre, pero duplica. No, porque se duplicó la cantidad de dinero, el valor. No, duplica la cantidad de gente. La cantidad de gente, porque ahora hay 1.4 familias. O sea, el número absoluto es mayor. Antes había 800 familias, ahora hay 1.4 millones de familias. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando el COVID, cerraron el gobierno, cerraron las actividades comerciales, industriales, y agarraron, y bueno, muchísima gente la metieron ahí para que pudieran comer, porque se estaba repartiendo en base a que no había trabajo, que está todo cerrado. Ampliaron el número de personas para el COVID. Lo dejaron así. No sacaron nadie, y por eso es que tú ves rico que hay ahí metido. Mira la explicación. Pero ¿qué rico puede coger 1.500 pesos? Pero no, eso no solamente los 1.500 pesos. No, está el gas, cuando tú lo vas está el gas, la sumando, luz. óyeme, Cándida, tú lo conoces aquí en este país como es, mija. Pero tú lo conoces, cómo es este país. ¿Por qué tú crees que hay tantos empleados públicos, 1 millón? Porque pagan 10.000 pesos. Porque van a trabajar por 10.000 pesos. Por eso hay 1 millón. Tuvieran el sector privado ganando 20.000, entonces ese millón. No, porque hay mucho más debajo de la alfombra. Hay mucho más. Y por eso se va aquí más del 90% en gasto corriente. Bueno, el BIC hizo un estudio donde decía que el gobierno dominicano podía eliminar filtraciones, la pone entre comillas, que son esas precisamente desviaciones que hay. Que hay mucha gente, por ejemplo, tú tienes en el sector privado una secretaria, que el sueldo de esa secretaria son, vamos a poner un número, 50.000 pesos. Pero esa misma secretaria, si va al gobierno, le pagan 150, le pagan 3 veces. Entonces, ese es el problema. No, y el monto, la cantidad la cantidad de gente ganando mucho dinero. Pero el presidente ahora dice que en el sector privado no lo va a ganar porque ni siquiera tiene la capacidad. 10.000 pesos, que es muy mínimo, que hay que aumentarlo. No tiene cuarto para el gasto de inversión, pero aquí hay que aumentar. Hay que aumentarlo, ¿no? Porque es muy poco lo que hay. Bueno, pero es una realidad. Los 10.000 pesos es poco. Y el millón de personas que hay así de que trabajando ahí es otra realidad. No, es una reingeniería lo que hay que hacer. Entonces, entonces vamos a mantener esa realidad. A ver a dónde que vamos a llegar. Vamos a mantener esa realidad y a dónde vamos a llegar. Y vamos a poner el impuesto al que trabaja. Y vamos a hacer lo que no trabaja. Si esa es la realidad del país, si eso es lo que quiere el país. No, yo lo que entendí es que los 10.000 pesos son muy pocos, ¿verdad? Pero lo que tiene que hacerse es una revisión de esa gente que además está en el sector privado trabajando, está en el gobierno. No se hace ninguna revisión, al contrario, se aumenta más, porque en agosto del año pasado dijeron que se iba a congelar. ¿Y cuánto aumentaron después? 50.000 más gente. Y llegaron, 200, porque eran 700
eran como 750,000 y que ya llegaron al millón. O sea, Bueno, 250 Para que mil tú veas, más. cuando Pero- iban a congelar cuando iban a congelar los empleos que dijeron en agosto, cuando el lío del congelamiento eran 750,000 y ya está en 1,000,000. Bueno, pero queremos que la forma para que se vayan al sector privado, porque el sector privado lo suelta. No, lo que hay es que... No, ahora, como los haitianos no están, y hay que ir al sector construcción, y hay que ir al sector agrícola, bueno, ahí hay trabajo. Bueno, eso que de que, lo los paguen, haitianos ¿no? eso de que los haitianos no están es muy relativo. Bueno, Siempre hay. pero si nos vamos a la relatividad de la cosa, nos vamos a quedar aquí porque entonces todo es relativo. ¿Verdad? La mejor manera es hacer lo que usted dijo al principio. Hay que buscar la manera de que el sector privado pueda seguir creciendo y desarrollándose para que absorba eliminar esa mano de costos. obra. Exacto, y para que absorber la mano absorba de esa obra. mano de obra, que debería estar en el sector privado y no en el Y, sector público. Carmen, ¿desde cuándo tú estás mira, cuando el PRD habían, desde el mediado, desde los años 10, la empleomanía aquí era como de 500,000 y ya está en 1,000,000. Sí. Entonces, ¿tú crees que el Estado Dominicano ha aumentado su eficiencia No. para duplicar eso, no, verdad? No. Y que a ti te arranque tu impuesto para mantener Bueno, eso, hay ¿no, verdad? áreas que han mejorado. Tú te sientes muy satisfecha, muy bien, porque te aumenten los impuestos y te lo quiten para mantener esos servicios tan eficientes que hay, ¿no, verdad? Bueno, No, pero, hay áreas en que hay un chin más de eficiencia en algunas áreas, ¿no? Sí, Del sí, servicio sí. del Estado, pero las que son básicas, como yo le decía al principio, el agua, la luz y ese tipo de cosas ahí. Mira, Aduana ha hecho un gran trabajo. Sí. Excelente trabajo porque se ha tecnificado. Se ha tecnificado. ¿Tú nunca has oído hablar del Banco Central? En los años 80, que se metió la política. Ahí se fue la clase técnica, se fue del Banco Central, se metió la política. Bajó la calidad del Banco Central y tú ves la cantidad de problemas que hubo de crisis durante ese periodo, ¿no? Después, a partir de la reforma de los años 90, se fortaleció el Banco Central de nuevamente. Se comenzó, con los técnicos viejos que habían, se comenzó a traerlos. ¿Para qué? Para que enseñaran a los que iban entrando. Y así fue. Pues mira a ver ahora, esa clase técnica que hay en el Banco Central, después de madurar lo que es. O sea, tú no logras de la noche a la mañana las cosas. Un proceso. Ok, No, un proceso. entonces, eso no se logra, ¿no? Pero tú tienes que comenzar. Pero Claro. no metiendo el millón de gente en un cuarto sin hacer nada. Sin Bueno, algo resolver se hace. problemas. Sin resolver la luz aquí cada vez está igual, ¿eh? La pérdida. No, han 1.700 subido. millones de dólares tú Ah, pagas en subsidio. Han subido. En Han- subsidio. han subido la- Entonces, no, 1.700 millones de dólares. igual. Por eso que ha subido el ¿Eh? subsidio. Porque aquí no se resuelven las cosas. ¿No? El mismo listín diario. Todos los días están sacando los problemas que hay a nivel de comunidades. ¿Por qué? Porque se van acumulando. Bueno, es que ahora hay Los más visibilidad problemas se también van que antes. acumulando. ¿Por qué? Porque la desorganización, la indisciplina, el caos, la politización llevó al tollo que tenemos como país. Este país es un tollo, para que tú sepas. El que piense otra cosa está mal. Pues yo Y estoy además mal. se crean guetos. El gueto de la Romana, Casa de Campo, el gueto de Cacana. Ahí se meten y no ven lo que pasa en el resto del país. ¿No entiendes? Ahí está muy bien. ¿No entiendes? Porque esos son... Pero déjame disentir. Usted dice que este país es un tollo. Yo creo que no. Yo tampoco Hemos creo. avanzado. Lo que pasa es... un tollo lo que en el pasa- tránsito. Bueno, eso sí. Comencemos. En Ok. algunos En algunos servicios, sí. En Comencemos. algunos servicios. Pero hay- básicamente. Mira, ha habido mejoría. 4% de... ¿Tú sabes cuántos se han ido? Miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Pagados por ti. Pero eso no importa, esa vaina, porque eso no importa. Yo no sé al dominicano, como que no le importa gastar Yo- los cuartos. yo creo que aquí- Como el que llega al gobierno, lo que llega al gobierno no le importa gastar los cuartos, porque son cuartos que encontraron ahí. Sí, encontraron de ahí, pero se los sacaron a la población para que estén ahí.
pero tú lo gastas porque no son tuyos y tú lo gastas, ¿no? ¿Verdad? Entonces estamos en eso. Mira, Falta mucha solución. la educación. ¿Tú sabes lo que se ha gastado en ese 4%? Yo recuerdo que Leonel fue lo primero que se opuso y dijo, aquí el profesorado no está preparado, este país no está preparado para absorber esa cantidad de dinero, y le cayeron arriba, pero no lo puedo reconocer, porque fue Leonel que lo dijo. ¿Verdad? Porque eso es así. No, lo que pasa es que hubo una desviación, pero ese dinero estaba ahí lo que le entregaron el arroz a los americanos en el 2004, yo estuve en el YAG oponiéndome. En el 2004, en el año 2004 me opuse. Ahí están mis declaraciones. Lo que le entregaron el país a los americanos en el arroz en el 2004 fue lo mismo que hicieron después del decreto. Porque este país es así. Este país eso es merenguero. Tú no oyes que a alguna gente le dicen el merenguero porque merenguea, como el doctor merengue, porque somos eso. Bueno, vivimos merengueando. Porque el tema, hay muchas cosas por solucionar, pero es verdad. Pero hay muchas también, ha habido avances en el país. Si nosotros comparamos, sobre todo con los similares de la región, y con relación a eso de que cambia el sector, el capital es así, Piantini. No, pero que cambia, que tú me dices. Que cuando usted dice que los arroceros pidieron una cosa en tal época y después se cambiaron. No fueron los arroceros, fue el gobierno. No fueron los arroceros. Pero son ellos los que presionan. No, los arroceros no. El gobierno entregó a los americanos en el 2004 el arroz. Bueno. Para que tú sepas. Y y quedaron en que en 20 años iban a aumentar la productividad para que pudiera competir cuando eso fuera cero. Y no lo hicieron. No lo hizo el gobierno. Mire, entonces la culpa no fue los arroceros. La culpa fue la irresponsabilidad del gobierno. Señor Piantini, usted pero fueron los técnicos del gobierno, los mismos que lo abrieron en el 2004, fueron los mismos que hicieron el decreto en el 2000, que ahora nos han traído todos estos problemas que hay. Ahora este año, a principios de año fue, a principios de este año, los mismos que lo abrieron, fueron los mismos que lo cerraron. Por incumplimiento. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí. Por irresponsabilidad. ¿Entiendes? Que se pausa. Frente a otro país. Entonces tú no puedes decirle a los americanos, mira, ¿por qué tú has cometido una falta? No puedes decir que le bajen el 10, te pusieron el 10. No puedes decir que le bajen el 10 porque tú estás bien, no estás bien, te quemaste en la asignatura. Pero ahí es donde el sector privado juega su rol con el Estado. Sí, hay que hacer una pausa porque ahora. trabajan juntos. Pero es un tema que yo quiero que después de la pausa lo tratemos otra vez, porque ya no están aplicando el 10 y ya según veo en las informaciones, los exportadores han tenido que invertir 50 millones de dólares en eso. Y está también la posibilidad de un nuevo proyecto de reforma fiscal. Son temas, reforma fiscal. No, el presidente dijo que no, Carmen. Pero Magín dijo que sí. Entonces, y por algo lo pusieron. Pero es tiempo de hacer una pausa. Volvemos en unos minutos. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Esa firma, la que haces todos los días, hoy vale más que nunca. En Promipyme, tu firma es tu garantía. Escucha cómo estamos cambiando las reglas del juego. Estamos nuevamente en su espacio Economía al Día. Aquí estamos con el economista Luis Manuel Piantini. Nos hemos, hasta fuera de cámara, nos hemos reído bastante, porque don Piantini insiste en que este país es un tollo. Sigue explicando, don Piantini, por qué tenemos ese tollo. Antes, yo quería que tratemos el caso de los aranceles de los Estados Unidos, porque yo leía un análisis en el New York Times que decía que es muy difícil ya
que los norteamericanos renuncien a esos aranceles, porque le está entrando mucho dinero. Y en un país que tiene un problema tan grande de deuda, ese dinero le cae muy bien. Y entonces aquí usted dice que el país no ha hecho la tarea para que nos quiten el 10 que nos pusieron. Y ya los exportadores dicen que en lo que va de este impuesto ya le ha tocado 50 millones de dólares, le ha costado. Bueno, yo no he dicho que no hemos hecho la tarea, es que nosotros dejamos de hacer la tarea. Y por eso nos lo pusieron, porque incumplimos el acuerdo que firmamos. Un incumplimiento, claro. Exacto. Entonces no es que el gobierno no haya hecho la tarea, no hizo la tarea durante 20 años. Exacto, no se ha hecho. La hizo ahora. Y lo duro es que no puede catalogarse de sorpresa porque pasaron 20 años. Por eso. Pero quisieron aplicárselo, quisieron achacárselo a ellos, como que fue una posición de aquello. Y tampoco los arroceros tienen culpa. Los arroceros estaban defendiendo sus intereses simple y llanamente. Lo que pasa es que lo cogieron de idiota, de puchimba lo cogieron, ¿me entiendes? Entonces. Sobre la base de promesa. A base de promesa, de las promesas que siempre se hacen aquí, que nunca se cumplen, como la promesa del impuesto que le hicieron al único país donde se paga impuestos sobre las operaciones financieras. Este es el único país del mundo, de los pocos que hay, que se paga impuestos sobre las operaciones financieras. Eso fue transitorio hace como 15 años de eso. Pero que no se quieren desprender de ese dinero. No, que sigue transitorio, porque todas las necesidades aquí, la transitoriedad aquí es una eternidad, porque las necesidades son eternas, aquí no se resuelven. Oye, entonces ese es el problema. Un país muy subgénero, para no decir que es un tollo. No, así que yo digo, sui generis. No, esa es la palabra que yo le pongo, sui generis. Y te puse el del 4% que hemos gastado todo, pero que después nos va a costar, porque eso ha sido en deuda externa que lo tenemos que pagar en impuestos. Entonces, lo tenemos que pagar y lo tenemos que pagar. Y es mucho dinero. Entonces, ¿usted no cree que nos quiten ese 10 los americanos? Mira, lo pueden quitar, depende. Puede ser. Ahí yo creo que las autoridades, comenzando por el ministro de Industria y Comercio, ha sido muy cauto, muy sagaz. Sí. Bisonó ha sido muy sagaz, ¿no? Es un ministro inteligente, joven, en sentido, y él ha manejado bien la situación, porque tú no puedes presionar a un oso que te va a aplastar, ¿tú entiendes? Así mismo es. Tú tienes que manejarte con mucho cuidado, y bueno, el país ha adoptado ese tipo de manejo, ¿no? Esperar el momento preciso. Porque ahora todo el mundo está arriba de la mesa. Cuando hay una garata con puño, tú poca cosa sacas y tal vez no saque nada y lo que saque es un pecozón allá adentro, tú oyes. Entonces, lo mejor es que pase esa garata con puño y después con tranquilidad decir, pero, ¿no entiendes? Porque si a México se lo han dejado, porque a nosotros no lo han quitado, porque Exacto. A México le han dejado el 0% de... Pero hay algunas cosas que le han puesto un 25%. En algunos renglones le han puesto 25. Sí, pero no están en el acuerdo. No están en el acuerdo, o sea, no se ha violentado el término. Lo que están en regla de origen en el acuerdo están en cero. Están en cero. Okay. Lo que le pusieron el 25 son lo que no están en el acuerdo. Okay. Pero nosotros casi estamos todos en el acuerdo. Y al contrario, ahora seguramente vamos a tener un déficit mayor con los Estados Unidos. Claro. Porque aquí se va a quedar en cero. Y nosotros vamos a tener que pagar un 10, mientras que estaba antes 0 y 0, ¿me entiendes? Ahora... No hay reciprocidad. Que ya se pagó un 50. Nosotros no es que lo estamos pagando. O sea, eso se paga o tú pierdes competitividad porque otro te desplaza. Te desplaza por el costo. Vamos a decir los mexicanos, ¿no verdad? Así es. En cuestiones médicas. Que parece los instrumentos médicos, ¿no? O que el exportador tiene que para mantener su mercado
absorber. asumir el costo. Dicen que una parte ha asumido el costo, otro lo ha dividido O mitad y mitad. el americano lo tiene que pagar. Sí, mitad y ¿entiendes? mitad lo están haciendo. Entonces, yo me supongo que el importador americano seguramente está negociando su precio, ¿no? ¿verdad? Exacto. Y ahí va a tener que haber un 50-50, o te va a decir, o si tú no me lo quitas, yo se lo voy a comprar al otro. Y el tú cliente vas a tener que siempre- absorber el 10 entonces. Y el cliente siempre ¿Entiendes? tiene la razón. O sea, ahí va a haber muchas formas sí. de negociar. Pero estábamos yendo a lo de, mira, por ejemplo ahora, y tú que eres de Pedernales, te han metido muchísimo cuarto a ti allá. Tú eres de los que te está beneficiando de los pocos actos de inversión que Yo hay en tengo este país. siglo que ni Sí. voy por ahí. ¿Tú entiendes? Entonces, en la frontera, ahora que Magín es ministro de Hacienda y Economía, el ministro más poderoso de Economía que ha habido en este país. Más que cuando Lili, porque Lili decía que era Bichini, el que le financiaba el gobierno, ¿tú entiendes? Entonces, en la frontera hay que meter inversiones, presidente, hay que meter inversiones. Si usted quiere que la gente permanezca, el dominicano permanezca ahí, hay que mejorarle la vida a esa gente de la frontera. A mí me dicen, gente muy querida que tuvieron recientemente por allá, que el IAPI el 80% es haitiano. Entonces, Claro, toda la frontera se la dejaron llenar entonces de estamos haitianos. hablando de una frontera haitianizada. No lo podemos entonces Hay que tapar. volver a traer los japoneses No y los podemos tapar chinos. el sol con un dedo pensando que ahí tenemos dominicanos cuando los que viven son haitianos y que ya son gente que viven ahí de hace tanto tiempo que es muy difícil expulsarlo de esa área. Entonces, esa situación hay que enfrentarla de una manera rigurosa, no programito del año 2036, no, la realidad de nosotros en la frontera. Porque usted lo dijo, que la seguridad, pero para darle seguridad a la frontera también hay que crearle incentivo al dominicano para que sea el amortiguador en esa zona, que no permita que haya un paso de los haitianos hacia el lado dominicano, porque encuentren un medio de cómo producir, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya el dominicano lo tiene produciendo, si le dan esa facilidad. Pues ahí yo recuerdo que en un programa que hicimos en una ocasión, se presentó Dorrego, creo que es el viceministro del área de Economía, un programa de la frontera sobre inversiones que lo estaba desarrollando el Ministerio de Economía. Entonces es importante que Magín ponga en función eso, le dé prioridad a ese tipo de inversión. En cuanto a la reforma que tú decías de Magín, yo creo que Magín está tanteando. Ahora, Magín puede hacer lo que yo dije ahorita. Magín no tiene que hacer una reforma para poner una tasa baja a las pequeñas y medianas microempresas, ¿tú me entiendes? Y eliminarle una serie de distorsiones. de distorsiones que hay que le impiden desarrollarse y formarse. Para eso no hay que crear una reforma, ¿no Pero las entiendes? tasas diferenciadas no estimulan la evasión. Pero para lo que están pagando. Pero si tú no Claro. pagas nada, ¿qué ¿Qué es evasión lo tú que vas te va a a tener? afectar? Pues tú no Exacto. vas a tener. No, yo digo la evasión de los de arriba. No, que pero se- lo de arriba no, porque lo de arriba no se le está aplicando eso, es a lo de abajo. Mira, entonces, no, pues los de arriba no se van a convertir en microempresas, Ajá. esos son empresarios grandes, esas son Sí. empresas grandes, Ya. ¿entiendes? Entonces, eso es una parte muy importante que se puede hacer y no tiene que ser una reforma de discusión. Y te va a resolver un problema, te va a ir resolviendo, porque Aquí hay no lo quiere sí, decir. es que hay muchos temas que pueden irse resolviendo antes de aplicar una reforma. No, y del año 2036 tú no tienes que esperar eso para modernizar el país tampoco. Pues, Bueno, pues Bueno. eso es lo que tenemos, señor Piantini, pero el tiempo se acabó. Sí, me gustó mucho que hablara sobre las inversiones de Pedernales. Yo tengo mucho que no voy por ahí, pero pretendo ir pronto para ver realmente cuál es la bonanza, ¿no? están protestando porque lo están poniendo bonito. Porque lo están poniendo bonito, están protestando. Aquí protestamos por todo. Bueno,
Bueno, Somos sui generis, como dijimos ahorita. sí, bueno, muchas gracias por su participación. Mientras nosotros tenemos que despedirnos hasta el próximo sábado, que estaremos en otro espacio, Economía al Día. Hasta el próximo sábado. Bye bye. Gracias por venir.